Se pregunta a menudo por qué Dios no ha contestado su oración si ha acudido a Él una y otra vez. ¿Por el mismo asunto? Se lo dice, le da todos los detalles, pero no pasa nada. Podría ser debido a su fe. No que no la tenga, sino que su fe titubea. Hoy es firme y en la noche no está seguro. Fuerte mañana, quizás al día siguiente no tanto. Así que tenemos fe titubeante. O sea, va y viene. Y nos preguntamos por qué Dios no escucha y contesta nuestra oración. En Santiago capítulo 1, le invito a acompañarme. El segundo versículo del capítulo 1 que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora no nos gustan mucho las pruebas, pero dice que lo tengamos por gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, la prueba tiene algo bueno. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche, y le será dada. Luego dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que deseo que pensemos en toda esta idea de nuestra fe titubeante. Y Santiago vivía cerca del mar de Galilea, no hay duda, y cuando esos vientos cálidos bajaban de la montaña al mar, y las tormentas de las que hablaba el Señor Jesús en medio de ellos, y las olas iban de un lado a otro, y el barco subía y bajaba, se morían de miedo, conscientes de que se hundirían, dice que a veces así es nuestra fe. O sea, no es firme, no siempre es igual. Mucha atención. Una de las marcas de nuestra devoción a Cristo es el hecho de que podemos orar y no nos damos por vencidos porque Dios no conteste en nuestro horario. Y le diré cómo saber cuándo está por desistir al pensar, no sé, quizás no esté pidiendo lo correcto, en el fondo sabe que sí. Así que una mañana despierta y piensa, Dios contestará mi oración hoy. Alabado sea el Señor, se emociona, no sucede, luego se levanta y piensa, Señor, ¿qué pasó? Así que nos juzgamos a nosotros mismos, nos condenamos, concluimos que Dios no siempre contesta oraciones. Sí contesta siempre, quizás no como yo quiera que lo haga, pero siempre contestará. Diría que su fe es fuerte, firme, constante, que cree, que no titubea, que confía con todo su corazón consciente que Dios contestará su oración, o diría, para ser sincero, puedo creer en Dios siempre y cuando tenga un poco de aliento, pero a veces pienso, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no has contestado mi oración? ¿Cree que quejándose con Dios hará que conteste su oración? No, porque eso dice, Dios está cumpliendo su tarea. O sea, cuando discutimos con Dios, ¿qué hace Él? Primero nos muestra que somos impacientes. Segundo, no sabemos su voluntad. Tercero, no estamos listos. Entonces, lo que para nosotros pareciera ser un error u olvido de parte de Dios para nada lo es. Y lo que hacemos, no nos gusta reconocer que comenzamos a dudar lo que Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, Señor, he estado pidiendo desde el lunes y no tengo respuesta. Luego le citamos otros versículos y no parecen impresionar a Dios para nada. ¿Y qué sucede? Cuando nos damos cuenta, ya pensamos, no lo hará, o sí lo hará, quizás sí, quizás no, y así nuestra fe sube y baja. La fe que fluctúa no recibe nada de Dios. Entonces pensemos por un momento, ¿qué hace que nuestra fe fluctúe así? Cuando decidimos llevarnos por nuestros sentimientos en lugar de la palabra de Dios, al mover nuestros ojos de su palabra y sus promesas a lo que sentimos,
comenzaremos a estar inestables en nuestra fe. Y Dios lo sabía. Lo maravilloso de esta palabra es que nunca hay que cuestionar lo que Dios dice. Lo que dice no es solo es cierto a veces, sino que es verdad siempre. Cuando decidimos llevarnos por nuestros sentimientos en vez de su palabra, nuestra fe estará arriba hoy y abajo mañana. Así que ponemos nuestros sentimientos primero. Esa es una de las razones por las que flaqueamos. Segundo, cuando sucumbimos a la razón en vez de creer en Dios. En otras palabras, no podemos llevarnos por la razón porque la razón y la fe no siempre están de acuerdo. La razón de Dios, por ejemplo, para no contestar mi oración como le pedí, quizás no sea la misma que se me ocurriría. Por ejemplo, cuando acudimos a Dios y le pedimos algo grande, tenemos razones de toda índole para creer que contestará nuestra oración. Puede ser que Dios vea algo que aún no hayamos considerado y no tiene intención de contestar nuestra oración hasta que confronte eso. Así que si hay alguna reserva, alguna duda, alguna instancia en la que Dios esté esperando, es porque tiene una razón legítima, buena, divina y útil para ello. Creo que a menudo los creyentes, porque Dios no contesta nuestra oración cuando esperamos, lo que sucede es que dudamos. Hacemos pucheros y pensamos no tiene caso orar más por lo que le pedí a Dios. Y de vez en cuando conozco a alguien que me dice, escuché que está hablando de la oración. Yo oraba. Le digo, ¿cómo que oraba? Bueno, antes oraba y Dios no contestó mi oración, así que me olvidé de eso. Desistí, pues Dios no contesta mi oración. Es sorprendente lo infantiles que podemos volvernos, porque las cosas no pasan como y cuando esperábamos. Entonces pregúntese, ¿me guío por la razón o por la palabra de Dios? Y luego, en tercer lugar, no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias. O sea, si no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, dudaremos de lo que ocurre. Recuerde que, como seguidores de Cristo, nada puede sucedernos a menos que Dios lo permita. Así que dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento, momentos de duda, ¿por qué los permite? Porque está tratando de edificarnos. Entonces, no logramos ver a Dios en nuestras circunstancias. Lo que pasa es que comenzamos a tambalear en nuestra fe. ¿Cómo Dios nos ayuda a crecer si no nos pone a prueba? Si no lo hace, si no permite que enfrentemos situaciones que no entendemos, que no nos gustan, que a menudo nos llevan a su palabra. Pienso en ocasiones en las que he estado en situaciones y he pensado, Señor, tienes que hablarle a mi corazón. Y abro la Biblia en algo así, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Por casualidad llegué a ese pasaje, pero eso es lo que suele hacer Dios, no siempre, pero me lleva justo al versículo que sabe que necesito, porque todos pasaremos por pruebas y una de dos cosas sucederá. O voy a Dios, confío en Él, voy a su palabra y fortalezco mi fe, o me hallaré tambaleando y perdiendo el tiempo, y a menudo allí es donde la gente se mete en problemas. Pues si Dios me amara, no dejaría que pasara esto. Mire, pase unos cuantos días sin la palabra de Dios y estará en problemas. Dios sabe justo el momento preciso para suplir cada necesidad que tengamos, y a veces espera mucho tiempo. A veces espera mucho tiempo. Y desistimos y volvemos, desistimos y volvemos, desistimos y volvemos. Recuerde esto. Mucha atención. Si ha pedido algo dentro de la voluntad de Dios, relájese. Vendrá en su tiempo cuando Dios sepa que usted está listo y Dios está listo y recibirlo en ese momento. Facultará que Dios logre lo que quiere lograr en su vida, pues Dios está a cargo. Y a veces escuchamos consejos negativos de otras personas. ¿Cuántas personas le han dicho, bueno, debes estar pidiendo algo equivocado porque ¿cuánto tiempo has estado orando por eso? Entonces piense en por qué se encuentra titubeando en su petición de oración. Porque piense en esto, ¿cómo lo llamamos? ¿Nuestro qué? Padre. Nuestro Padre Celestial le ama, y piense en esto la próxima vez que crea que a Dios no le importa. Lo único que tiene que hacer es recordar esto, ve a la cruz. ¿Quiere saber si le importa o no? Ve a la cruz.
No hay nada que iguale eso. No hay amor igual a lo que hizo Dios mediante su Hijo Jesucristo en el Calvario. Nada. Nada igualará eso. Entonces, cuando desistimos, no nos damos cuenta de lo que Dios planea. Él siempre planea algo bueno, sea lo que sea. Entonces, si escuchamos consejos negativos, tendremos problemas. Mire, si ora a Dios por algo en su vida, quizás sea mejor que se lo reserve para usted. Algunos asuntos puede pedirle a otros que le ayuden a orar, como es natural, pero luego hay otros que Dios solo quiere que sean entre ustedes dos, los dos solos para confrontarlo. Él le dice, no le hables a nadie más de esto, solo habla conmigo. Y dirá, está bien, Señor, he estado hablando contigo 3 meses y nada pasa. Sí, mucha atención. Sí ha hecho, escuche. Cuando crea que Dios no ha hecho nada, Él ha tenido 3 meses para trabajar en usted y para prepararle para la respuesta. Y a menudo, justo antes de que Dios nos lo tenga todo listo, queremos desistir. Decimos, Dios no me ha escuchado. Nos alejamos de Dios en un punto crucial de nuestra vida. No olvide eso. Lo veo que sucede siempre. He estado orando. ¿Y qué sucede? Pues ¿sabe qué? He decidido que Dios no me ha escuchado. Sí lo ha hecho. Piense en esto. ¿Por qué no habría de escucharle? Usted diría, pues no soy salvo. Dios está esperando que reconozca su pecaminosidad, que clame a Él para que le salve, así que no desista de Dios. Él sabe justo dónde está en su vida. Y además, cuando enfocamos nuestra mente en nuestras circunstancias y no en Dios, ¿qué hace Dios? Recuerde esto, Dios siempre tiene como objetivo nuestro amor, devoción y compromiso con Él. Nuestra mente está en algo más, su mente está en lo que edificará nuestra relación. Entonces, al pensar en enfocarnos en las circunstancias y pensamos, ¿cómo Dios? O sea, ahora que ha pasado esto, ¿cómo podría Dios hacer algo con esto? No podemos apurar a Dios. No podemos apresurarlo. Le importa a Dios, sí. Le interesa todo, sí. Se interesa por todo, sí. Pero Dios sabe lo propicio. El momento, el lugar, la persona, lo que sea, Dios sabe justo lo que necesitamos. Sabe justo el momento para proveerlo. Sabe hasta cuándo retenerlo hasta que capte nuestra atención. ¿Diría que Dios quiere lo mejor para usted o solo lo bueno? Lo mejor. Quiere lo mejor para nosotros. Hay que estar dispuestos a esperar lo mejor. Circunstancias, no podemos dejarnos llevar por ellas. Desde luego, uno de nuestros problemas es que no conocemos los caminos de Dios. O sea, no hay nada en la Biblia que diga, pedid y se os dará de inmediato. Eso deseamos que diga, pero no lo dice. Y al pensar en cómo actúa Dios, mucha atención, lo que sea que le pidamos, que quizás sea la voluntad de Dios, por lo general no solo tiene eso en mente, sino también algo más. Dios es amoroso. Dios no está tratando de privarnos de nada bueno. Nuestra fe comienza a flaquear porque no lo recibimos cuando y como lo queremos. Y puede ser que no lo recibamos mediante quien esperábamos que viniera. Y mientras más entendemos los caminos de Dios, más pacientes seremos en cuanto a oraciones contestadas. Porque a veces Dios retiene, mucha atención, Dios retiene lo que buscamos porque tiene algo mejor de lo que buscábamos. Piénselo. Dios, su Padre Celestial, ¿por qué habría de privarle de algo que sea bueno para usted? ¿Por qué le daría algo inferior a lo mejor? Dios tiene grandes planes para todos nosotros. Y tienen que ver con hacernos como Él. Conformarnos a la semejanza de la imagen de Cristo. Eso es lo que le interesa. Todo esto es algo que hacemos nosotros. Así que no conocemos los caminos de Dios y
Una de las causas de que nuestra fe tambalee es nuestra culpa por pecados presentes o pasados. Y preste mucha atención. Al hablar con gente a lo largo de los años, uno de los obstáculos más grandes al confiar en Dios es ver atrás. Y en vez de ver a Dios y su amor, su perdón, su bondad, ven atrás y piensan, ¿cómo pudo Dios amarme por lo que he hecho? ¿Cómo pudo Dios amarme con lo que he visto, a dónde he estado, lo que he sido? Así nos juzgamos y al diablo le encanta eso. Dios no quiere que veamos atrás, sino directo a Él. Dios perdona todo pecado. Lo limpia con la sangre de Cristo. Somos sus hijos. Está conformándonos a su semejanza. Actúa en nuestra vida diaria porque sabe dónde estaremos al final. Entonces pregúntese, ¿es su fe firme, fuerte, inamovible? ¿O es insípida? No sea como las olas del mar que van y vienen. Entonces, ¿cómo corregimos nuestra fe titubeante? La corregimos al hacer estas preguntas. Tengo una lista. Hágase las siguientes preguntas. Número 1. ¿De dónde vienen estas dudas? ¿De dónde vienen estas dudas? Quizás algo en su pasado, quizás algo en su vida. Mire, cuando le pregunta a Dios sobre su vida y está viviendo en pecado, tendrá confusión. Mire, un espíritu de confusión envolverá la vida de una persona que está viviendo en pecado y hablando con Dios. Tendrá un sentimiento de confusión. ¿De dónde vienen estas dudas? Segundo, piense en esto. ¿Prometió Dios suplir todas mis necesidades? Pues escucho un par de sí. ¿Cuántos aquí dirían, Dios sí, Él ha prometido suplir todas mis necesidades? Amén. ¿Lo ha hecho? Uy, como que se le escapó a alguien. No solo ha prometido, preste mucha atención, Dios suplirá todas nuestras necesidades, no todo lo que quiero, no todos mis deseos, sino todas mis necesidades. ¿Y por qué no suple todos mis deseos? Porque me ama demasiado. Si mis deseos entran en conflicto con la palabra de Dios, Dios no los concederá. ¿Por qué? Porque nos ama demasiado para darnos lo que no debemos tener. Gracias a Dios, que no me ha dado algunas cosas que le he pedido. Porque mire, Él siempre tiene algo mejor. Y piensa en esto. Todos diríamos sí, ha prometido suplir nuestras necesidades. Piensa en esto. ¿Acaso no prometió estar con nosotros en todo momento? ¿Cuál es ese versículo bien corto? No te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos aquí se han sentido olvidados y abandonados por Dios? Los demás no están siendo francos. Seguro en algún momento ha pensado el Señor, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no estás contestando mi oración? ¿Qué pasa? Dios siempre está interesado en acercarnos a Él y hacer que nuestra vida cuente. Quizás alguien diga, a veces no siento la presencia de Dios. Mire, ¿por qué Dios lo habrá hecho así que a veces no sentimos su presencia? ¿Por qué lo haría? Tiene una buena razón. Seguro, porque no quiere que nos llevemos por nuestros sentimientos. Sabía que vacilaríamos. Hoy me siento genial. Dios estaba tan cerca. Ayer no encuentro a Dios por ningún lado. O sea, si nos llevamos por sentimientos, nunca sabríamos dónde estamos en nuestra relación con Dios. Nos guiamos ¿por qué? Por la verdad. Nos guiamos por la verdad. No te desampararé ni te dejaré. Nos guiamos por la verdad de la palabra de Dios y a veces llegamos. Luego, escuché esto. ¿Acaso no nos dio Dios uno de los mayores dones? Y es que desde que somos salvos, en nosotros habita el Espíritu Santo. O sea, escuche. Dios dice, enviaré al Espíritu Santo, quien estará en, con y sobre ustedes, y será su guía.
Él será su consolador, el Paracletos, Él será su ayudador, Él será la fuente de su fortaleza, Él estará allí de su lado en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Él será quien les fortalecerá, les capacitará. Será su vida misma. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra certeza absoluta. Entonces, una vez que usted acepta a Cristo como su Salvador, escuche esto, Dios le ama tanto que no puede perderse. Mire, una vez que Dios escribe su nombre en el libro del Cordero, confía en Él como su Salvador, no hay nada en la Biblia sobre borrones. No lo hay. Nadie puede borrar su nombre del libro de la vida del Cordero porque está escrito con tinta divina indeleble. No puede borrarse bajo ninguna condición. Una vez salvo por la gracia de Dios, mucha atención. La gracia dice desde el principio, no lo merezco. La gracia consiste en amor, perdón, limpieza y aceptación. Una vez que lo acepta como su Salvador personal, su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Y qué? ¿Peca contra Dios? ¿Es castigado? Peca contra Dios, paga el precio, pero mucha atención, el precio nunca es su alma. Nunca su alma. Una vez salvo por la gracia de Dios, es salvo por siempre. Comienza a pecar, ¿qué ocurre? Viene la reprensión. Dios le disciplinará. Quizás diga, pues, ¿qué tanto lo hará? Dios lo hará hasta que usted crea que no puede soportarlo más y se enderece con él. Quizás allí se encuentre usted hoy. Tal vez deba admitir, ¿sabe? Me salí de la voluntad de Dios hace tiempo ya, y le dije a Dios que ya no quería vivir de esa manera, no funcionó para mí, así que vine esta mañana esperando escuchar algo que me ayudara. Una vez que acepta a Cristo como su Salvador personal, es hijo de Dios para siempre. Tal vez sea un hijo de Dios con muchas dudas, muchos temores, algunas cosas no funcionan bien en su vida, pero mire, no está perdido. No está perdido. Porque Dios le ama, porque le importa a Dios, porque Él tiene lo mejor para usted. Este es Dios Santo quien dice, te he sellado hasta el día de redención. O sea, cuando nos llama en su presencia. Sellados, seguros, para siempre. No tenemos razón para dudar de Él. Y de vez en cuando conozco a alguien que me dice, no sabe lo que he hecho en mi vida. Le contesto, no tiene importancia alguna. No, pero si supiera la clase de vida que llevo, no estaría hablándome del amor de Dios. Sí lo haría. No importa lo que haya hecho, donde haya estado, con quien es indiferente. Este es el perdón maravilloso de Dios en la cruz. Cada pecado que la humanidad ha cometido o cometerá, el precio se ha pagado por su perdón, su salvación por toda la eternidad. Dios es maravilloso. Nos ama con un amor que no podemos ni siquiera describir. Y cuando pienso en la gente cuya fe flaquea, creo que a veces deben creer que hay algo demasiado difícil para Dios. No. Es cuestión de rendirse a Él y verlo actuar en nuestra vida. Así es Dios. Él es Dios maravilloso e infinito, cuyo amor es indescriptible. Le haré una última pregunta. ¿Qué pudo haber hecho Dios Todopoderoso para probar su amor por todos nosotros, que siquiera iguale lo que hizo en la cruz? ¿Qué más pudo haber hecho para probar su amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, mire, para que todo aquel que en Él cree no obras ni acciones por Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le cree? ¿Cree que Él murió por sus pecados? ¿Cree que al ir a la cruz pagó toda su deuda de pecado? ¿Está dispuesto a pedirle que perdone sus pecados, rendir su vida a Él? Mire, y comenzar una nueva vida con Cristo, sellado por el Espíritu Santo, y un día Dios Todopoderoso le dará la bienvenida al cielo. Amén.
Padre, te damos gracias por amarnos, y al ver la cruz pensamos, oh, cuán indignos somos. Oh, cuánto has de amarnos. Enséñanos a vivir lo que has hecho por nosotros y lo que haces de forma continua. Líbranos de toda duda, de todo temor, y que descansemos por completo en tus brazos amorosos. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y de eso quisiera hablar en este mensaje: cómo andar en el favor de Dios. Y este es el primero de 3 mensajes en esta serie: cómo andar en el favor de Dios. Al pensar en eso, primero que todo pienso en ¿qué queremos decir con el favor de Dios? Queremos decir, en primer lugar, la aprobación de Dios y la aceptación de Dios, su apoyo, su provisión, su energía divina, su gozo, y todas esas y cada una son expresiones del favor de Dios. Entonces le pregunto, ¿le parece a usted que anda en el favor de Dios? ¿Siente su presencia y poder en su vida? ¿Ve evidencia de que Dios guía lo que usted dice, lo que hace y lo que ve? ¿Es todo eso evidencia del favor de Dios? La Sagrada Escritura dice: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. También recordará que María, la Madre de Jesucristo, halló gracia delante del Señor. Y la verdad es que cada uno de nosotros debería tener el deseo de hallar gracia ante Dios en nuestra vida. Entonces le pregunto, ¿siente que tiene el favor de Dios? ¿Siente la presencia de Dios, su favor, su bondad, su amor, su gozo, su perdón, su poder y capacitación en su vida? ¿O más bien siente que está solo arreglándoselas como puede en la vida, esperando que mejoren las cosas? Dice aquí que halló gracia a los ojos del Señor. O sea, Noé sintió la presencia de Dios en su vida de una manera muy especial. Al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida para sellarnos como hijos de Dios, y al hacerlo estoy seguro de que su intención es que cada uno de nosotros perciba su gracia, la sienta, la experimente y sepa que Dios ha derramado su amor sobre nosotros para salvarnos de nuestro pecado. Así que le haré una sencilla pregunta. ¿Es su estilo de vida y hábitos cotidianos indicio para quienes le rodean de gozar del favor de Dios? ¿Hay algo en su vida que haría que alguien pensara, quizás es cristiano o quizás no lo es? ¿Tiene usted el favor de Dios? ¿Es el favor de Dios evidente por su estilo de vida? Cuando pienso en eso, considero 3 aspectos. Es evidente por nuestra conversación, nuestro carácter y nuestra conducta. Todos esos 3 que vivimos a diario frente a todo el mundo evidencian si tenemos o no el favor de Dios o si nos ha mostrado su gracia en nuestra salvación. En la llenura de su Espíritu Santo es evidente en nuestra vida. Entonces le pregunto, ¿se preocupa por las cosas, se angustia, se pregunta dónde está Dios, siente su presencia, sabe que Él está contestando su oración, sabe que está en su vida, en su conversación, su conducta, en su manera de vivir? ¿Cuál es una de las evidencias del favor de Dios en nuestra vida? El primer indicio es claro y es que lo escuchamos. Que escuchamos a Dios y hemos aprendido a escucharlo. Hasta que no aprendamos a escuchar a Dios, jamás gozaremos de su favor debido a que viviremos fuera de su voluntad, justificando nuestras acciones, diciendo que todo está bien, que somos creyentes, pero eso no basta. Cuando pienso en eso y en aprender a vivir en su favor,
Esos versículos son muy importantes. Vayamos al Salmo 32, versículos 8 y 9. Salmo 32, versículos 8 y 9, dice así: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, así que tengo que escuchar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces debemos ser oidores. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Para conocer la voluntad de Dios y su camino, la primera lección es aprender a escucharlo. ¿Cómo escuchamos a Dios? ¿Ha pensado en eso en su propia vida? ¿Lo escucha? Cuando se dispone a orar, toma tiempo para escuchar, o usted es el único que habla. Por eso vino el Espíritu Santo a nuestra vida desde que fuimos salvos, para ser nuestro director y guía interno. Él es quien nos guía en la dirección correcta. Él es quien nos da conciencia de lo que sucede. Él es quien nos muestra el otro lado de la pregunta que no podíamos descifrar sin su buen consejo. Así que aprender a escuchar a Dios es la lección básica para una persona piadosa. Entonces, para escuchar a Dios, debemos aprender a identificar su voz. Permítame preguntarle, claro, no levante la mano. Piense en esto. De manera sobria y seria, si tuviera que contestarle a Dios, ¿sabe usted cómo escuchar a Dios? ¿Sabe, está consciente cuando Dios trata de hablarle? ¿Lo sabe en su corazón? Aunque diga, mi conciencia me dijo esto y aquello, ¿piensa en el hecho de que el Espíritu Santo está hablándole? Trata de decirle algo, quizás a veces le parezca sin sentido alguno, pero el asunto no es eso, el asunto es que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, sabe justo qué necesitamos, cuándo y cómo, y sabe cómo decírnoslo de modo que podamos entenderlo. Todos a diario deberíamos querer escuchar a Dios desde el momento en que nos despertamos hasta que nos quedemos dormidos inconscientes en la noche. Entonces, para escuchar a Dios debemos aprender a hacerlo. En primer lugar, la voz de Dios es congruente con la Biblia. Lo que siempre debemos recordar: Dios no nos dirá que hagamos algo que sea una violación a su palabra. Nunca. Quizás no lo entendamos, pero Dios nunca nos pedirá que quebrantemos su palabra. Así que será congruente con la Biblia. En segundo lugar, a menudo discrepa con el razonamiento humano. Alguien dirá, bueno, hacer eso es lo lógico. Si obedecemos a Dios, no siempre haremos lo que sea lógico. Si escuchamos a Dios, a veces no haremos lo razonable porque Él sabe el pasado, el presente, el futuro, sabe nuestras destrezas, el talento y su voluntad para nuestra vida. En tercer lugar, choca con los deseos carnales, los deseos pecaminosos que brotan en la vida de alguien. Todos debemos ser sensibles a eso, y al escuchar a Dios, lo que escuchemos chocará, discrepará, sentiremos el conflicto. Esto sucede al ser tentados en algún aspecto particular de la vida. Sentimos ese conflicto interno. Es el espíritu contra la carne, tratando de dirigirnos en qué hacer. A menudo el hecho de escuchar a Dios desafía nuestra fe. Escuchamos lo que trata de decirnos Dios, desafiará nuestra fe para que hagamos algo que quizás no creamos posible. A veces requiere valentía en nuestra vida. O sea, Señor, ¿estás seguro de que quieres que haga eso? Sí, porque cuando Dios nos da una orden, la acompaña con su poder, fortaleza, energía, preparación para ayudarnos a poder hacer lo que nos ha llamado a hacer. Entonces, cuando alguien dice, sé que Dios está llamándome a hacer esto, pero no creo que pueda, recuerde esto. Dios no nos llama sin darnos lo necesario para ayudarnos y facultarnos para hacerlo. Dios nos habla con voz apacible. Cada vez que alguien dice, bueno, nunca he escuchado hablar a Dios, pues espera que grite. Dios no gritará, porque tiene al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, las tres personas de la Trinidad, nos susurran, esta es mi voluntad, este es mi camino, anda en él. Algo más, Dios nos habla muy claro.
No puedo recordar que Dios diga alguna vez, descífralo. Dios siempre habla muy claro. Alguien dirá, bueno, Dios nunca me ha hablado. ¡Claro que sí! Quizás no estaba escuchándolo. Tal vez se haya sorprendido de que le hablara. Quizás le habló de una manera inesperada, que no anticipaba. Pero decir que ha sido salvo por la gracia de Dios y que Él no le ha hablado, claro que sí. Esa es la razón por la cual fue salvo. Él le dio convicción de pecado. Alguien predicaba o leyó algo y sintió convicción de su pecado. Fue el Espíritu de Dios quien le habló a su corazón. Le dijo que necesitaba ser salvo. Fue el Espíritu de Dios. Entregó su vida a Cristo. Fue el Espíritu de Dios. Dios no deja de hablarnos al ser salvos. Allí comienza la voz de Dios en nuestra vida. No solo nos lleva a la convicción y salvación, sino a una vida diaria de obediencia y rendición a Él. Nos habla de manera personal. Mucha atención. Dios nunca dirá todos ustedes. Dios le habla a usted y a usted y a usted a mí. Nunca todos ustedes. Puede que nos diga todos como comunidad, quiero que hagan esto y aquello, pero nos habla de manera individual. Así es el cuidado de Dios por usted. Maravilloso, amoroso y personal. Dios le ama lo suficiente para hablarle de su situación. Quizás sea sobre su matrimonio, de sus hijos, o de la persona con quien se casará, o su dinero, o lo que sea. Mucha atención. Dios nos habla claro y en forma individual respecto a cada preocupación que tengamos o cosas que nos tienen sin cuidado, aunque debieran interesarnos. Nos da convicción de pecado. Dios siempre habla. Por ejemplo, no le ha dicho a sus hijos, escúchenme. ¿Alguna vez le ha dicho, si no me escuchan, ¿a quién escucharán? Y tienen la respuesta. Si usted no escucha a Dios, ¿a quién escucha? ¿Escucha a alguien que en verdad no le conoce? Hay mucha gente que no le conoce y quiere decirle cómo vivir y lo que debe y no debe hacer, y pueden influenciarle de varias maneras. Pero lo importante es esto. Dios, quien le creó, quien le dio al Espíritu Santo desde el momento en que fue salvo, es a Él a quien debemos escuchar por encima de todo el mundo, no importa quiénes sean. Dios es el único infinito en sabiduría. Solo Dios lo sabe todo acerca de nosotros. Sabe nuestro potencial, su voluntad, su propósito, su plan. Sabe quién nos conviene, sabe dónde debemos vivir, qué debemos manejar. Dios lo sabe todo acerca de nosotros. Debemos consultarle acerca de todo en la vida. Menciona un asunto que no debería consultarle a Dios. Entonces le pregunto, ¿diría que usted es oidor? En medio de los hijos de Dios diría, cuéntenme como alguien que escucha a Dios. Oro a Dios y lo escucho mensajes, escucho la voz de quienes hablan la verdad, escucho la letra de las canciones, escucho a Dios. Escuchar a Dios es una tarea sagrada y muy especial en nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo capta Dios nuestra atención? Bueno, lo hace de varias maneras. Quizás si dijera, bueno, esta es la forma en que Dios capta nuestra atención, sería distinta en la vida de cada quien. Una de las maneras en que Dios capta nuestra atención es que nos inquieta. No podemos determinar lo que es, pero sentimos cierta inquietud por dentro. No sabemos lo que pasa, vemos nuestro entorno, no damos en el clavo. No es que nos hayan hecho daño, ni que hayamos cometido un gran error, ni que hayamos pecado contra Dios de alguna manera grave, pero sentimos inquietud. Piense en esto, piense en lo ocupado que está desde que se despierta, comience a pensar en lo que hará en sus planes, etc., los asuntos que le preocupan y angustian. Entonces, Dios tiene que involucrarse en todo eso, y la forma en que comienza a captar nuestra atención es inquietándonos. Entonces uno piensa en tantas cosas y ninguna pareciera ser el problema, hasta que por fin, ¿qué hace Dios? Comienza a quitar capa por capa por capa por capa de nuestra mente y de nuestros pensamientos, y llegamos a ese sentimiento de inquietud. Bien, Dios está tratando de decirme algo. Y eso no viene de manera automática, sino por experiencia. Así que nos postramos a orar y no sentimos que avanzamos. O nos arrodillamos y pensamos, Señor, ¿qué está tratando de decirme? A veces Dios tiene que inquietarnos mucho en cuanto a nuestra vida para llevarnos hasta que por fin digamos, bueno, Señor, debes estar diciéndome algo. Porque mire, es natural y normal que veamos lo primero que creamos que es el asunto y pensemos, Señor, debes estar diciendo esto. O
ni siquiera incluir a Dios, debe estar sucediendo en mis hijos, mi esposo, mi esposa, nuestra relación, las deudas que tenemos. Entonces, Dios nos inquieta lo suficiente para darnos suficiente quietud para que digamos, Señor, ¿qué estás tratando de decirme? Así que es muy importante que Dios capte nuestra atención. A veces es mediante un mensaje de alguien más. A veces Dios puede hablarle mediante alguien más. Porque Dios le ha hablado a ellos de usted porque se interesa por usted. Mire, Dios no está quejándose. El asunto no es ese. Dios quiere captar nuestra atención y a veces alguien más debe ser el medio por el cual Dios habla. Hace mucho tiempo aprendí que cuando alguien me dice, bueno, esto es lo que Dios me dijo que le dijera, me vienen dos pensamientos. El primero, ¿quién es y qué clase de vida lleva? Antes de que digan lo que les dijo Dios, porque he escuchado las cosas más extrañas que sin duda Dios no pudo ni podría haber dicho. Y otras veces alguien dice algo y pienso, bueno, Señor, necesitaba escuchar, muchas gracias. Así que debemos tener cuidado con los mensajes que recibimos de alguien más. Asimismo, cuidado con los mensajes que le damos a los demás. Si le dice a alguien, Dios me dijo que le dijera esto, más vale que esté seguro de lo que dice o desviará a alguien. Antes de decir eso, debe preguntarle al Señor, ¿es esto correcto en mi vida? Antes de darle dirección a alguien más, ¿es esto correcto en mi vida? Así que debemos tener cuidado con los mensajes que damos a alguien más. Una de las formas en que Dios capta nuestra atención es al bendecirnos. Por lo general, ¿en qué resulta eso? Lo usual es que digamos, Señor, sin duda que no esperaba esto, no lo merezco, muchas gracias, no nos cansamos de agradecérselo. Esta sería nuestra preferencia en cómo Dios capta nuestra atención, pero no suele serlo así. Porque por lo general debe llegar a algo más profundo. Pero una forma de captar nuestra atención es recordarnos cuán bueno es Él. ¿Ha llegado a pensar en cuán bueno es Dios con usted? Una de las formas en que Dios capta nuestra atención es cuando nos detenemos a pensar cuán bueno eres conmigo, Señor. Por otra parte, claro, las oraciones no contestadas captarán nuestra atención. Ahora, ¿eso es malo? No, no lo es. Porque recuerdo ocasiones en mi vida cuando Dios estaba dando un gran cambio de rumbo en mi vida, lo que en primer lugar me hizo sentir cierta inquietud, no sabía lo que sucedía, así que oraba y al terminar de orar seguía tan insatisfecho como al principio y transcurrió un día, una semana, un mes, pasaron 2 o 3 meses y seguía hablando con Dios de lo mismo y no tengo idea de lo que era. Así que Dios sabe captar nuestra atención y sabe cómo avivarnos. Y pienso en varias ocasiones en la que di grandes pasos en mi vida. Por lo general han sido momentos en los que pasaba por un momento inquisitivo de dudas y autoexamen. Esos suelen ser momentos de introspección, examinar mi vida para cerciorarme de que todo estaba bien entre Dios y yo. ¿Hay algo que pueda corregir o cambiar o lo que sea? Así pues, no contestar una oración es un modo de captar nuestra atención hasta llegar a la raíz del problema y hasta que podamos decir, está bien, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Cuando vinieron a hablar conmigo de ir a Atlanta, dije que no. No tengo interés de ir a Atlanta, Georgia. Nunca había venido a Atlanta, salvo una vez que recuerdo haber volado sobre el área y vi parte de la silueta de la ciudad, que no era muy grande en aquel entonces, y dije que no semana tras semana y venían a verme y decían, no. Una noche me postré a orar y antes de levantarme sabía que tenía que ser obediente a Dios en contra de mi voluntad, de mis deseos y de todo lo demás en mí. Mi esposa diría que me quejé por todo el camino hasta llegar a Atlanta. No quería venir. Por fin tuve que decir, sí, Señor, iré. A veces Dios capta nuestra atención con decepciones. Todo marcha de lo mejor y sufrimos una gran decepción en la vida. Entonces pensamos, bueno, ¿qué hice? ¿Cómo pude haber evitado esta decepción? A veces Dios capta nuestra atención de esa forma ante una decepción. ¿Qué hacemos? Hacemos una pausa y decimos, Señor, ¿qué está tratando de decirme? A veces también hay fracasos. El fracaso capta nuestra atención. No todo fracaso es malo.
Si el fracaso en cualquier aspecto de nuestra vida capta nuestra atención, nos pone de rodillas ante Dios, cuando eso sucede no es tan malo porque lo que hace es acercarnos a Dios. A veces los problemas económicos captan la atención de la gente, sobre todo si podrían perder su casa. En especial si, por ejemplo, podrían perder su empleo, perder oportunidades. Entonces, en lugar de volverse a Dios, la gente busca dinero prestado. Así pues, en lugar de escuchar a Dios, obedecer a Dios, tratar de evitar esa inquietud que sienten, y ese sentimiento es la bondad de Dios, es la gracia de Dios que nos hace ver que quizás tomamos una mala decisión. Tal vez no estábamos escuchando. Dios puede corregir cualquier decisión que tomemos si nuestros corazones están comprometidos con Él y son sinceros. A veces es una enfermedad o lesión que capta nuestra atención. He conocido a gente por años que ha dicho, bueno, iba por mal rumbo, Dios me puso de reposo y aquí estoy. Recuerdo la última vez que me caí y estuve de reposo por un tiempo y pensé, bueno, ¿qué sucede? Me tomó unas 6 semanas de orar y escuchar a Dios. Pero cuando captó mi atención dije, sí, Señor, gracias, gracias. Si esto fue lo necesario para detenerme, para captar mi atención, quiero decirte gracias, gracias, gracias por eso. A veces eso es lo que Dios usa. Entonces andar en el favor de Dios, cueste lo que cueste, vale la pena. Cuando la Biblia dice que en medio de todo el pecado y la maldad en el mundo, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Vea lo que Dios hizo con él al hallar favor. Entonces pregúntese, ¿camino en el favor de Dios en mi vida? Sea sincero. ¿Camino conforme al patrón que quiero seguir? ¿Camino en el favor de Dios? ¿Ese es el testimonio del Espíritu a mi espíritu? ¿Que Dios y yo estamos en la misma línea? ¿Tenemos el mismo itinerario? ¿Queremos lo mismo? Tengo los mismos objetivos en mi vida. Deseo las mismas metas en mi vida. ¿Ando en su espíritu? ¿Por su espíritu? ¿Quiero lo mismo que Dios quiere para mi vida? ¿Son mis deseos los mismos deseos de Dios? Pregúntese, ¿es esto lo que Dios quiere? A veces Dios quiere más para usted que lo que usted mismo quiere. A veces Dios quiere algo mejor para usted. Quizás diga, no lo merezco. Eso no es lo que Dios dice. A veces pensamos, bueno, nunca podría merecerlo. Quizás justo eso sea lo que Dios quiere. Mire, Dios no es un capataz. Él es nuestro admirable, maravilloso, amado Padre Celestial, quien quiere darnos lo mejor en cada aspecto de nuestra vida. ¿Y qué quiere que hagamos? Que andemos en su favor. Y para andar en su favor hay que aprender a escucharlo. Ese es el primer paso. ¿Qué quiere decir eso? Significa que quiero andar con su aprobación, quiero andar con su aceptación, su apoyo, su provisión, su energía divina y su gozo. Aprender a escuchar a Dios es la primera lección. Amén. Padre, gracias por amarnos. Gracias por recordarnos esto, pues queremos instruir a nuestros hijos desde muy pequeños a escucharnos. Al ser salvos, primera lección, escucharte. Te pido por quienes están hoy aquí y no están escuchándote. Forman su propia mentalidad. Te pido que les des gran convicción, que será un acto de amor de tu parte, de tenerlos hoy mismo del rumbo en esa relación indebida. Ata lo que no deberían hacer, a dónde ir o vivir, hacer esto o aquello, sin pedir tu dirección y guía. Te pido que los detengas para recordarles que estás dispuesto a darles dirección clara con la cual viene tu bendición. Te pido
que el Espíritu Santo le hable hoy a alguien que aún no haya aceptado a Cristo como su Salvador. Ha vivido de su cuenta, le va bien, eso cree, pero el Señor no sabe lo que viene. Te pido que estén dispuestos a detenerse, pedirte perdón por sus pecados y arrepentirse allí donde están. Señor, que se sinceren consigo mismo y reconozcan que han tratado de hablarles desde hace mucho tiempo y te han ignorado. Pero hoy te escuchan y rinden sus vidas. Te pido que el Espíritu Santo ponga una gran y pesada carga en todo corazón que vive en pecado, que vive en desobediencia, que planea pecar y de
ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੰਘੇ ਛੱਡ ਦੇ ਰੌਣਕ, ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੰਦਾਜ਼। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਾਈ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਟਰਾਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਧੂੜ। ਦਿਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਬੜਾ, ਪਰ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜੱਡਾ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੰਦਾਜ਼। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਾਈ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਟਰਾਈ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਸਵੈਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਾਤ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਅਲੱਗ